todos en esta mañana, sobre todo a los que no puedo saludar antes de entrar. Os invito a que abráis vuestras Biblias por el capítulo 6 de Lucas, y con la ayuda del Señor y con la ayuda de su Espíritu, no puede ser de otra manera, vamos a intentar terminar este pasaje de los versículos 12 al 16, donde los que habitualmente estáis, los que nos visitáis, pues os explico, estamos viendo este pasaje en el que el Señor eligió a sus 12 apóstoles, y luego hemos estado repasando un poco sobre cada uno de esos 12 apóstoles en este listado, y nos queda uno, nos queda el último. Os puede sonar raro predicar sobre Judas, el traidor, pero vamos a ver que es una bendición también predicar sobre lo que está en la palabra de Dios. Empezamos hace tiempo con el primer versículo del Evangelio de Lucas y ya vamos por el versículo 16 del capítulo 6, y si Dios quiere algún día, como dice Juan, llegaremos al final del Evangelio. Así que estamos predicando este Evangelio de forma consecutiva, versículo a versículo. Leemos de nuevo el pasaje, Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Dice que en esos días él, el Señor Jesús, se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y nuestro personaje de hoy, Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Que el Señor bendiga su palabra. Probablemente uno de los actos más dolorosos que puede sufrir una persona emocionalmente, sobre todo, es la traición. Ser traicionado, ser engañado por alguien cercano, por alguien de confianza. De hecho, la traición es un acto difícil de perdonar, un acto difícil de olvidar por las personas. Y también un traidor es de las personas más despreciadas, sobre todo las personas que son traicionadas, pero en general por todo el mundo. Que te llamen traidor es de lo peor que hay. Y por desgracia la historia de este mundo está llena de traidores, sobre todo a nivel político y a nivel militar, a lo largo de toda la historia, pero en la palabra de Dios, en la Biblia, también encontramos numerosos traidores. Por ejemplo, muy famoso, y al principio de la Biblia encontramos a Caín. Caín traicionó la confianza de su hermano Abel para matarlo. Luego más adelante encontramos a un tal Absalón. Absalón, ¿sabéis quién era? Era el hijo de David, que trató de usurpar el trono de su padre. Y se ayudó de otro traidor, a lo mejor suena menos, Ahitofel. Este era un consejero de confianza de David, pero lo traicionó y se alió con su hijo Absalón. Hay otro traidor famoso que es Jeroboam, cuya revuelta contra Salomón pues provocó luego la división de la nación de Israel en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Los hermanos de José, qué gran traición, el pobre José, su hermano, que iban a matarlo, al final no lo mataron, pero lo vendieron a aquellos mercaderes para irse a Egipto. Y así podemos encontrar muchos traidores en la palabra de Dios, pero sin duda el traidor más conocido, el traidor más nombrado de todos los tiempos, lo encontramos en el Nuevo Testamento, en concreto en este listado de 12 apóstoles escogidos por Jesús que acabamos de leer. Y este traidor todos sabemos que es Judas Iscariote, como hemos dicho, uno de los privilegiados que fue llamado por el mismo Señor para ser un discípulo suyo directo e íntimo durante su ministerio terrenal. Y aunque nos parezca inconcebible, a pesar de vivir casi 3 años junto al perfecto Hijo de Dios, a pesar de ser testigo directo de sus milagros y a pesar de escuchar de primera mano toda su enseñanza, Judas traicionó a Jesús y lo vendió a sus enemigos, sabiendo incluso que lo que querían era matarlo.
Y esta inconcebible traición de Judas, sobre todo, nos muestra y nos ilustra claramente una cosa: la maldad del corazón del hombre. Una maldad en el corazón del hombre que incluso en la mejor de las circunstancias, ante la más clara evidencia de la divinidad de Cristo, como tuvo este Judas, o como cualquier hombre, como cualquiera de nosotros, como nos decía también antes Juanvi, rechazamos o rechazan a Dios y a Cristo. Esta historia de Judas además nos muestra también que Satanás puede usar personas para intentar llevar a cabo sus perversos planes y propósitos. Por ejemplo, sabemos que utilizó a Judas para intentar acabar con Jesús, al igual que por ejemplo utilizó al rey David para hacer un censo que no era del agrado de Dios y por el cual, fijaros, el Señor tuvo o castigó a su pueblo. Si vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 21, yo lo leo, los primeros 7 versículos, allí fijaros lo que pasó con David. Dice que se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab era uno de los principales de su ejército, y a los jefes del pueblo: id y contad a Israel desde Beerseba hasta Dan y traedme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Cosa que parece lógica, contar las fuerzas que tenemos, ¿no? Versículo 3, pero Joab dijo: añada al Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Mas, oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto mi Señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? ¿Por qué hace esto David? ¿Es que no confías en Dios? Le está diciendo que tienes que medir tu fuerza para ir al combate. Versículo 4, sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y Joab dio a David el total del censo de todo el pueblo. En todo Israel había 1.100.000 hombres que sacaban espada, y en Judá había 470.000 hombres que sacaban espada. Pero entre ellos no hizo un censo de Leví ni de Benjamín, porque la orden del rey era detestable para Joab. Dice el versículo 7, también el censo desagradó a Dios, y dice, e hirió a Israel. Como decía, el pecado de autosuficiencia de David, evidentemente incitado por Satanás, como hemos leído, fijaros, le costó la vida a 70.000 personas en Israel. Si seguimos leyendo el versículo 14 de ese capítulo 21, dice que el Señor envió pestilencia sobre Israel y cayeron 70.000 hombres de Israel. Satanás utilizó al rey David para hacer ese daño. Incluso el mismo apóstol Pedro fue usado por Satanás para intentar evitar que Jesús fuese a la cruz, lo contrario que Judas. Mateo 26, 21 al 23 dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, como un buen amigo, como un buen consejero, en el Señor, ven para acá, que voy a hablar yo contigo, porque esto que estás diciendo, alguien tiene que mirar por ti. Tienes que mirar por ti. ¿Veis la escena? Parece lógico lo que está haciendo Pedro. Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Cuídate a ti mismo. Tienes que quererte a ti mismo. Como nos dicen tantas veces. Quererme a mí mismo. A mí no hace falta que me lo digas, yo ya me quiero demasiado. Pero, versículo 23, pero él, el Señor, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, le dice. Me eres tropiezo porque no pones, la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dos ejemplos, David, Pedro. Pues de la misma manera que Satanás utilizó, como hemos visto, puntualmente a David y a Pedro, Judas
se dejó utilizar, se dejó manipular por Satanás para traicionar voluntariamente a Jesús. Voluntariamente, que esto nos quede claro. Fijaros, Juan 13:2 dice que durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, estaba en el corazón de Judas traicionar al Señor. Así que, como hemos visto, los que soléis estar aquí los domingos, hemos visto anteriormente a los 11 apóstoles primeros de la lista. Vamos a conocer más sobre este número 12 de esta lista de los apóstoles, Judas Iscariote, como lo llama Lucas, el que llegó a ser traidor. Vamos a ver, o vamos a conocerle a través de su nombre, a través del llamado que le hace el Señor, a través de la desilusión que se produce en Judas, y por último veremos la traición. El nombre, muy sencillo, Judas. Y Judas era un nombre judío muy común, y aunque ahora a nosotros pues nos suene mal, por supuesto estoy seguro que a ninguno se le ocurriría ponérselo a su niño, en realidad este nombre no tenía ninguna mala connotación en aquel tiempo, sino todo lo contrario. Fijaros, Judas es la traducción griega del nombre hebreo Judá, que significa alabado. Un nombre, podemos decir, bonito. Y como dato significativo encontramos hasta 8 personajes distintos en el Nuevo Testamento con este nombre de Judas. Así que, como digo, aunque ahora a nosotros el nombre de Judas nos suene mal y lo asociamos evidentemente con traición, Judas Iscariote en principio y en apariencia no era distinto al resto de los apóstoles o de los discípulos. No parecía un hombre malo, por supuesto no parecía un traidor. Solo había una diferencia con el resto de los 11 apóstoles, de los otros 11 apóstoles, que no era Galileo, se supone que era de una zona llamada Querión. Pero ya está, por lo demás era igual. En realidad, la maldad que finalmente se manifestó con su traición a Jesús estaba oculta en lo profundo de su corazón. Nadie lo esperaba. De hecho, la misma noche de la traición, cuando el Señor Jesús dijo que uno de sus discípulos le iba a entregar, ninguno de los que estaba allí, ninguno de los otros apóstoles lo acusó o pensó directamente en Judas, sino como leemos en Juan 13, se miraban entre ellos sin saber quién era ese traidor que decía el Señor. Juan 13, 21 y 22, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Y los discípulos, versículo 22, se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. ¿Quién será? La realidad es que solo Jesús conoce el corazón de las personas. Y por tanto solo Jesús sabía que Judas era el que lo iba a traicionar. Juan capítulo 6, 64. El Señor lo sabía. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Luego en el versículo 70 dice que Jesús le respondió: ¿no escogí yo a vosotros los 12 y sin embargo uno de vosotros es un diablo? Está poseído por el diablo. Era un hombre normal, Judas, que nadie sospechaba de él. Y vamos a ver el llamado, ese llamado que hace el Señor a Judas y a todo el mundo. La Biblia no registra cuándo ni dónde Judas y Jesús se encuentran por primera vez. Como tanta gente, pues pudo ser en el desierto de Judea, cuando, como digo, mucha gente fue a escuchar a Juan el Bautista. Pudo ser un tiempo después, coincidiendo con el inicio del ministerio público del Señor, pero no se nos dice exactamente. El caso es que tampoco tenemos registro de cuándo Judas comienza a seguir a Jesús como discípulo antes de que fuese elegido como uno de los 12 apóstoles. Evidentemente, a partir de ese momento, cuando fue elegido apóstol, Judas lo deja todo para seguir de forma completa al Señor. Aunque, como acabamos de leer en Juan 6, el Señor sabía y lo eligió sabiendo lo que había en el corazón de Judas.
Y Judas, aunque, como digo, seguía a Jesús, aunque estaba dentro de esos 12 elegidos como apóstoles, evidentemente era un hábil hipócrita. Un hipócrita que parecía ser leal a Jesús, aunque sabemos que no lo era. Fijémonos que consiguió durante casi 3 años tener engañados día y noche al resto de los apóstoles. Lo hemos leído. Ahora Jesús sí conocía su corazón. Mirad, Judas, como la mayoría de los judíos en aquel tiempo, odiaba al invasor romano y deseaba y ansiaba la llegada del Mesías prometido, ese Mesías que según ellos lo iba a liberar de la opresión militar y política de los romanos. Y como tanto en Israel, Judas esperaba en Jesús un líder político y militar. Fijaros, incluso el resto de los apóstoles también esperaban que Jesús expulsase a los romanos y que estableciera ya su reino terrenal. De hecho, justo antes del momento de su ascensión, después de haber resucitado el Señor, después de haber estado 40 días seguidos enseñándoles sobre el reino eterno de Dios, los apóstoles le siguen preguntando al Señor por el reino terrenal en Israel. Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurará en este tiempo el reino a Israel? Ahora bien, la diferencia entonces entre Judas y el resto de los apóstoles es que el resto de los apóstoles, además de esperar el reino físico, también habían creído que Jesús era el verdadero Hijo de Dios y que Él era la única fuente de vida eterna. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículos 15 y 16, leemos, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, en nombre de todos, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo tenían claro. En Juan 6, 67 y 69 leemos que entonces dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, y creo que muchos lo sabéis de memoria, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. El caso es que Judas creía en Jesús, pero creía de forma intelectual. Creía como tanta gente le pasa en este mundo hoy en día, que creen de manera intelectual, pero no se han rendido. Judas no se rindió ante el Señor, ante Jesucristo, como el Hijo de Dios y como su Salvador eterno. Judas había tenido el privilegio de ver en primera persona el poder milagroso de Cristo, pero esperaba que Jesús usase ese poder para expulsar a los romanos y para establecer su reino terrenal. El problema de Judas es que él no quiso ver a Jesús como el Rey eterno, sino que estaba junto a Jesús esperando una posible recompensa por ser de los suyos cuando expulsase a los romanos. No sé si lo entendéis. Judas estaba junto al Señor impulsado por su codicia, impulsado por su ambición personal. Como he dicho, esperaba cosechar beneficios tales como poder, prestigio o riqueza cuando el Señor instaurase ese nuevo reino en Israel. Por eso se mantenía allí en su círculo íntimo. Y es cierto, y no cabe duda, tenemos que tenerlo claro, que fue Jesús el que llamó, fue Jesús el que eligió a Judas como uno de sus apóstoles de confianza. Pero también hay que dejar claro que Judas seguía a Jesús por su propia voluntad. Judas no fue obligado a convertirse en apóstol. De la misma manera, y por supuesto, no fue obligado en contra de su voluntad a traicionar luego a Jesús. Claro, el misterio de este equilibrio perfecto entre lo que es la soberanía de Dios y lo que es la responsabilidad del hombre es evidente en el caso de este llamado de Judas, al igual que lo fue en el llamado del resto de los apóstoles. Lo hemos dicho ya, pero todos decidieron voluntariamente dejarlo todo para seguir a Jesús, ¿cierto? Mateo 19, 27.
Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Voluntariamente. Claro que sí. Pero ¿por qué le siguieron voluntariamente? ¿Por qué lo dejaron todo? Pues lo dejaron todo porque el Señor lo eligió y lo llamó primero. Juan 15, 16. Dice ahí el Señor: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. No sé cómo explicarlo, es que más claro no puede estar. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, por eso lo habéis dejado todo. Y de la misma manera que el Señor Jesucristo sería traicionado y que moriría por los pecados del mundo, estaba igualmente predestinado en el consejo eterno de Dios. Mirad, siglos antes ya estaba escrita esta tradición en el libro de los Salmos. Y grabaros esta cita a fuego, sobre todo esta mañana. Salmo 41, versículo 9. Dice allí: aún, fijaros, mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, mi íntimo amigo, dice, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Mi amigo, que de mi pan comía. Quedaros con esas dos cosas. Dice también el Salmo 55, 12 al 14, porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo, otra vez, amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Siglos antes, escrito en los Salmos, esa tradición de un amigo que comía de su pan. Incluso en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13, encontramos predicha la cantidad exacta por la que Judas iba a traicionar a Jesús. Zacarías 11, 12 al 13, y les dije: si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo: arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Así que fijémonos que siglos antes de que Judas naciera, ya estaba profetizada su traición e incluso diseñada en el plan eterno de Dios. Jesús sabía exactamente desde el principio la clase de persona que era Judas, pero aún así lo eligió para que se cumplieran las profecías y el plan divino revelado en el Antiguo Testamento. Claro, la pregunta que nos puede surgir, seguro que os surge, porque creo que aquí somos todas personas que pensamos y que razonamos y que tenemos cierta inteligencia. ¿Fue Dios justo con Judas? ¿Fue Dios justo con Judas? ¿Nacer para traicionarlo? Podríamos pensar, ¿no? Mira, Judas eligió libremente hacer lo que hizo. Judas fue totalmente responsable de sus acciones, exactamente igual que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones. Que su traición estuviese predeterminada por Dios no quiere decir que Judas no actuase de propia voluntad. Dios fue completamente justo con Judas, de la misma manera que Dios es justo con todo el mundo. Mirad, Judas tuvo todas las oportunidades de arrepentirse. Judas tuvo todas las oportunidades de volverse de su pecado, pero la codicia endureció su corazón y no quiso arrepentirse. Dios fue justo con Judas, igual que justo con todo hombre, pero es el corazón del hombre
el corazón dominado por el pecado, el que voluntariamente no quiere arrepentirse y rechaza la salvación que Dios ofrece en la cruz del Calvario. Dios no condena a nadie, el hombre ya está condenado y rechaza la llamada que hace el Señor. Judas escuchó el mensaje del Evangelio de la misma boca del Señor. No la escuchó de un inútil como yo, la escuchó del mismo Señor. Escuchó parábolas que posiblemente eran directas para él, que el Señor se las dijo allí directamente para él, como la del mayordomo infiel. Mejor parábola no tenía este hombre. Escuchó advertencias directas del Señor Jesús sobre el amor al dinero, sobre la avaricia, sobre el orgullo, y lo rechazó. Así que Judas tuvo toda la oportunidad, toda, pero permaneció impasible ante el continuo llamado del Señor Jesús. Espero que si el Señor te llama, no respondas como Judas, porque ese rechazo continuo le llevó a la desilusión, que es el siguiente punto, nuestro tercer punto. Como hemos comentado, Judas, como la mayoría de Israel, esperaba un Mesías que fuese libertador político y militar. Y poco a poco el resto de los apóstoles fueron entendiendo quién era verdaderamente Jesús y su misión. Lo hemos leído, lo que le dice Pedro. Pero al igual que los apóstoles fueron entendiendo, Judas no. Y digamos que esto lo fue desilusionando de sus planes y de sus deseos de futuro poder que tenía Judas. Por lo que la ilusión inicial que este hombre podía tener se convirtió en desilusión, hasta el punto que eso llegó al odio y luego a la traición. Mira, este proceso de desilusión de Judas hasta llegar a la traición lo vemos, por ejemplo, ejemplarizado. Nos vamos a ayudar de la escena en la que María, la hermana de Lázaro, unge al Señor Jesús con un perfume a los pies. Así que os invito a que abráis vuestra Biblia en Juan capítulo 12 y tengáis el dedo por allí. Vamos a hacer una lectura muy rápida, pero fijaros. En Juan 12, en el versículo 1, Jesús está en Betania. Había ido allí ¿a qué? A ver a Lázaro, a su amigo Lázaro. Estaban cenando no en casa de Lázaro, sino que por Mateo 26, 6 sabemos que estaban cenando en casa de Simón el leproso, pero están allí todos, está Lázaro y su hermana. Y mientras Marta, la hermana de Lázaro, sí servía las mesas, la otra hermana, María, unge los pies del Señor con un caro perfume, versículo 3. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. El caso es que este gasto, digamos, desmesurado, extravagante, de dinero, enciende la ira de Judas. Para algunos podía parecer un despilfarro gastarse ese dineral en lavarle los pies al Señor. Para Judas se acaba de perder una buena oportunidad de meter dinero en la bolsa, esa bolsa que él administraba, pero esa bolsa que también sabéis de la cual él robaba. Versículos 4 al 6. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Qué bueno que era Judas. Pero dijo esto, versículo 6, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Y ante esta acusación hipócrita de Judas hacia María por malgastar en vez de dar a los pobres, el Señor deja en evidencia allí a Judas y le dice que deje a María hacer lo que hace y le recuerda que los pobres siempre estarán, así que va a tener bastantes oportunidades en el futuro para ser generoso con ellos. Preocúpate más del Señor, por supuesto también de los pobres, pero tu prioridad es el Señor. Versículos 7 y 8, entonces Jesús dijo: déjala,
para que lo guarde para el día de mi sepultura. Honrarme a mí es más importante que incluso los pobres, que no estoy diciendo que no lo sean, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. El caso es que la avaricia y la codicia de Judas han quedado a la vista, han salido a la luz, por así decirlo. El Señor lo ha descubierto, ha dejado en evidencia el corazón de Judas. Y Judas en ese mismo momento, ¿qué podía haber hecho? Pues podía haber mostrado arrepentimiento. Podía haber confesado su verdadera intención delante del Señor. Podía haberle pedido perdón al Señor. ¿Tuvo la oportunidad Judas? Menuda oportunidad. Pero por desgracia para él, el orgullo y la codicia controlaban del todo su corazón. Y claro, Judas se da cuenta ya de que Jesús no va a empezar esa revolución militar contra los romanos, y que por tanto sus deseos y sus anhelos de obtener beneficio en ese supuesto puesto en un nuevo gobierno se están esfumando, o se han esfumado ya. Así que Judas, desilusionado, fijaros, decide rentabilizar de otra forma su relación con el Señor Jesús. Tiene que rentabilizarlo de otra manera. Con un puesto en su futuro gobierno no lo tengo. ¿Cómo lo hago? Pues ofrece entregárselo a los principales sacerdotes. Marcos 14, versículos 10 y 11 dice que entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarle a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y fijaros, y él, Judas, buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. En un momento oportuno. Y ese momento oportuno, la oportunidad, llegó pocos días después. Cuando el Señor Jesús estaba reunido con los 12 apóstoles en el aposento alto. Y allí, después de que el Señor lavase los pies a sus discípulos, se cumple una profecía. La hemos leído antes. Salmo 49, 41, 9. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Cuando el Señor les dice que uno de los 12 que está allí con él, uno de los que acaba de lavarle los pies, le va a traicionar, los apóstoles le preguntan abrumados que quién es el traidor. No se imaginan que alguno de ellos pudiese hacer esto, lo hemos leído antes. Y el Señor les dice que el traidor es aquel, fijaros, al que le va a dar una sopa de pan, su pan mojado. ¿Qué decía el Salmo? Mi amigo que come de mi pan. Lo hemos leído antes, Juan 13, 21, pero vamos a leer hasta el 27. Dice que habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban uno a otro y estaban perplejos sin saber de quién hablaban. Dice el 23, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, entiendo que es Juan, Señor, ¿quién es? ¿Quién es este que te va a traicionar? Y entonces Jesús respondió: fijaros, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar, la sopa de pan que voy a mojar. Y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio ¿a quién? A Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado Satanás entró en él, y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto, no te tardes, Judas. Mirad, recibir el pan mojado, recibir la sopa de pan de parte del anfitrión era un honor especial para un invitado. Alejandra tenía una amiga hace poco aquí de su país y se asombraba de que aquí mojábamos tanto
con el pan y la sopa, y decimos, si es que esto es muy bueno, y toma, moja, lo ofrecíamos. El Señor le ofreció mojar de su pan, de su sopa. Era un honor que te diesen a mojar de tu pan. Fijaros, el Señor hasta el último momento está mostrando toda su misericordia hacia Judas. Dios es justo, justo hasta con el hombre que le traicionó. Toma, moja mi pan conmigo. La oportunidad de salvación para Judas, como vemos, estuvo hasta el final. Pero su rechazo total abrió de forma definitiva y sin retorno la puerta de su corazón a Satanás. Ya no había nada que hacer con Judas. Vete, ya no había. No te tardes, Judas. Y llegamos a la traición, el último punto. Así que después de salir de allí, del aposento alto, Judas se va directo, corriendo al concilio para informar y poner en marcha los últimos puntos, los últimos momentos de su plan de traición. El arresto tenía que ser sin hacer mucho escándalo, para que no se crease tampoco ningún tipo de disturbio con la gente. Y Judas sabía que el Señor iba a estar esa noche, ¿dónde? Orando en un lugar apartado. ¿Por qué? Porque lo hacía a menudo. En el huerto de Getsemaní. Allí podrían arrestarlo sin problema. Allí podían arrestarlo sin que apenas nadie se diese cuenta aquella noche. Era el lugar perfecto. Buscaba el momento, la oportunidad, lo hemos leído antes. Juan capítulo 18 nos lo describe, versículos del 1 al 5. Después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. Versículo 2. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar. ¿Y por qué lo conocía? Dice el versículo, porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Sabía dónde encontrar a Jesús. Entonces Judas, tomando la corte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linterna, antorcha y armas. Jesús, pues, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y dijo, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron, a Jesús el Nazareno. Y él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y vemos claramente que la traición de Judas no fue un acto aislado, no fue una reacción de rabia, no fue un momento de pasión descontrolada. Con el permiso del abogado que tenemos presente, Judas no podía alegar locura transitoria. La traición de Judas fue un acto perfectamente estudiado, planeado y premeditado. Y tal acto de traición de Judas, fijaros, a Judas le produce un insoportable remordimiento. Ojo, remordimiento que no arrepentimiento. No es lo mismo. Remordimiento. Tal remordimiento que, como sabéis, le llevó al suicidio, a quitarse la vida. Bien, triste historia. Triste historia, pero como conclusión a este relato, a esta vida de Judas, podemos aprender cosas importantes para nosotros en esta mañana. Fijaros. Lo primero es que Judas es el más grande ejemplo en la historia de una oportunidad perdida, de un privilegio desperdiciado. Judas estuvo 3 años escuchando la enseñanza y la predicación directamente de Jesús, viviendo incluso con él, vio su milagro en directo. Y aún así Judas rechazó la oferta divina, esa oferta que hace el Señor de intercambiar la esclavitud y el yugo al pecado por una entrega sumisa y voluntaria al yugo fácil
del Señor Jesucristo. Y ese es el llamado que hace el Señor y el que yo te invito a no rechazar. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Judas escuchó esto continuamente y lo rechazó. No seas como Judas. Judas también es un ejemplo, segunda cosa que podemos aprender, un ejemplo del peligro del amor al dinero. Las riquezas le importaron más que la salvación de su alma. Como Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 10, porque la raíz de todos los males es que el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe, Judas, y se torturaron con muchos dolores, hasta el suicidio. Una tercera cosa es que en Judas vemos también el ejemplo de que la apostasía, es decir, de que la traición espiritual, la traición a Dios, al Señor, a su Espíritu Santo, es el mayor de los pecados que puede hacer el hombre. Pero también, como cuarta cosa, Judas es un ejemplo de la paciencia, de la misericordia y de la bondad de Cristo. Porque aun cuando lo estaba entregando, aun cuando lo estaba, ¿os acordáis?, traicionando como con un beso, el Señor lo sigue llamando ¿qué? ¿Qué es lo que dice el Salmo 41:9? Amigo. Fijaros cuando lo estaba entregando, Mateo 26:50, y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Paciencia, misericordia y bondad de Cristo, infinita. Esa es la gracia de Dios. Quinto, de la vida de Judas también podemos y debemos aprender y recordar, lo hemos dicho antes, que el diablo está siempre intentando trabajar dentro incluso del pueblo de Dios y de su iglesia. Debemos estar siempre alerta. El Señor mismo advirtió de este peligro en la parábola del trigo y de la cizaña que nos explicaba Samuel hace tiempo. El mismo Señor explicó ahí que es el diablo el que siembra la cizaña. Una sexta cosa, en Judas vemos también la terrible consecuencia, hermano, esto es muy serio, de vivir en hipocresía. Judas aparentaba ser un fiel seguidor de Jesús. De hecho, era un apóstol. Pero aunque consiguió engañar a los hombres, a mí me podéis engañar cuando queráis. Y os prometo que cuando yo quiera engañaros, os engaño. Que sé hacerlo muy bien. Pero como digo, aunque consiguió engañar a los hombres, al Señor Jesús no lo pudo engañar. Judas era una rama sin fruto, una rama que terminó siendo cortada y lanzada al fuego eterno del infierno, como el Señor describe en Juan 15:6. No seas tú una rama de esas. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se queman. Hermano, esto nos debe hacer pensar sobre nosotros mismos. Y como decía Pedro en su oración, examinarnos delante de estos símbolos cada domingo. Nos podemos engañar, como he dicho, entre nosotros. Puedes venir aquí cada domingo con apariencia de piedad. Puedo venir arreglado. Iba a decir guapo, eso es difícil, pero arreglado. Con mi preciosa mujer, mis preciosas niñas. Y podéis pensar, oh, qué bueno es este hombre. Y podría estaros engañando. Mirad, solo Dios conoce hasta lo más profundo de tu corazón, como conocía el corazón de Judas. Examínate delante de él. Y por último,
Gracias a Dios el reloj sigue parado. De la traición de Judas aprendemos una cosa gloriosa. Y es que no hay nada que el hombre, por supuesto el hombre pecador, y no hay nada que ni siquiera el mismo diablo, el mismo Satanás pueden hacer para frustrar o para cambiar los planes soberanos de Dios. Nada. Judas colaboró para que Jesús fuese condenado a muerte, sí. Pero fijaros, esa muerte de Jesús en la cruz, en vez de ser una derrota, es la mayor victoria que nosotros podamos celebrar. La muerte por traición del hombre en realidad es el triunfo de la redención de Cristo hacia todo pecador arrepentido. La aparente victoria de Satanás, esa herida en el carcañar que ya se menciona en Génesis 3:15, en realidad fue la derrota definitiva del enemigo de Satanás, es decir, fue la herida mortal en la cabeza de la serpiente. Acordaros, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, te destruirá, le está diciendo la serpiente. Tú lo herirás en el carcañar, le harás algo. Te creerás que le ha hecho algo en la cruz. Lo decíamos al principio, la traición de los hermanos de José. Pues fijaros, al igual que pasó con la traición de los hermanos de José, Dios usó la traición de Judas para su propia gloria. Fijaros lo que José le dijo a su hermano en Génesis 50:20, y es lo mismo que podemos decir nosotros con la traición de Judas. Vosotros pensasteis hacerme mal, le dice José a su hermano, pero Dios lo tornó en bien. Pero Dios lo tornó en bien. ¿Para qué? Para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Parecía una derrota la muerte del Señor Jesús. Parecía que la traición de Judas con ellos Satanás había vencido. Pero Dios lo tornó en bien. Porque por la muerte de Cristo en la cruz, nosotros, mucha gente, como decía José a su hermano, nosotros tenemos vida. Así que Dios tiene poder para convertir la mayor traición de la historia en la más grande victoria. Por tanto, Dios tiene poder para dar vida eterna a partir de su propia muerte. ¿Lo entendemos? Así que Dios tiene poder también para perdonar a todo pecador arrepentido. Lo pudo hacer con Judas. Judas no quiso. Endureció su corazón. Si sientes, si oyes que el Señor te está llamando a ir a Él, no le rechaces como Judas, sino que pídele perdón por tu pecado y pídele que sea tu Señor y tu Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Una vez más, Señor, porque vemos que tú desde la eternidad tenías un plan perfecto. El de llevar a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. Señor, para pagar por la culpa de nuestro pecado. Un pecado que era solo nuestro. Unos corazones llenos de maldad. Señor, pero que tú limpias con tu sangre, Señor. Gracias porque nos has llamado. Y gracias porque a través de tu Santo Espíritu has puesto en nosotros, Señor, el temor suficiente para pedirte perdón por nuestro pecado. Por ello somos tu Hijo y por ello tú nos has cambiado de muerte a vida eterna. Y por ello te damos las gracias y te pedimos, te suplicamos, Señor, que tu gracia siga siendo derramada entre todas las personas que no te conocen, Señor. Entre todas las personas que no se han rendido ante tu perfecta persona, ante tu divinidad. Te rogamos que tú toques corazones para que te pidan perdón por su pecado, Señor, y puedan ser salvos como lo somos nosotros.
Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias porque su paciencia, su misericordia y su amor son eternos y nunca se acaban. En el nombre de Jesús. Amén.